Jesús. Bendiciones, buenos días. Aleluya. Bienaventurados, Gloria a hermanos. Jesús. Felices los Amén. que venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, Gloria que no a solo Dios. de pan vive el hombre, la palabra que sale de la boca de Dios. Y es una verdad. Gloria a Jesús. Nosotros somos un reflejo, la existencia somos Gracias, un reflejo Dios. de la maravillosa palabra de Dios, porque fue con la palabra que nos creó. Con sabiduría a todo lo que existe, sabiduría Señor. e inteligencia. Y a ti, Señor, Padre Santo, Dios eterno. Gloria a Jesús. Y a ti, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Gloria a Jesús. A ti, Señor, te damos gloria. Y a ti, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Los tres Señor. en la maravillosa unidad de Elohim. Jehová, a ti venimos, Señor. Tú seas el que dirija, el que su propósito sea de nuestras almas, incluyendo la mía, Señor. Por favor. En Cristo Jesús vamos a proceder con esta maravillosa oportunidad que Dios nos da en este día. Glorioso Dios. Santo Jesús. Nosotros estamos en el libro de Efesios. Es una carta que fue el hermano Pablo que escribió a Efesios. Efesios es hoy en día Turquía, en una región que se llama Jonias. Y Éfeso es el nombre de la ciudad y el gentilicio Efesio. Esta ciudad, cuna de encumbrado con gente de mucho tupé y de diosas, de dioses. Esta ciudad a la orilla del mar Egeo Gloria a Dios. tuvo sus esplendores de gloria ante la gloria de los hombres. Allí existió, porque ya no existe, el templo de Artemisa, a una diosa que era una estatua que era toda de oro. Y era una figura que tenía unos bustos muy exuberantes. Eso pasó. Ya Gloria a tu nombre. 300, sí, existió desde el siglo VIII antes del Señor Jesucristo y ya era ceniza 356 años antes del Señor Jesucristo. Y con este preámbulo, porque Éfesos quiere decir la ciudad deseada, cuna de filósofos, cuna de poetas, y para ustedes contar una cuna Santo. de hombres y mujeres intelectuales. Mucho dinero corría por allí, puerto. Y esta ciudad vino una iglesia, la de Efesios. Y esta iglesia vinieron gentiles y vinieron judíos a conformarla. Se mezclaron allá la religiosidad, se mezcló con las pasiones de los gentiles y el resultado final fue un cóctel venenoso al cual el Señor puso orden a través del hermano Pablo. Y nos dice, estamos en el capítulo 5 y 6. Perdone, disculpen. Parte del capítulo 4 y el capítulo 5, que es lo que nos viene a ocupar Gloria hoy. a Dios. Gracias, Señor. Y ayer pues repasamos. Amor, no continuó. Sí, Wow. disculpen por la Bendito interrupción de Padre la internet. celestial. Así Gloria que a Jesús. Padre, que toma con mi- este preámbulo el Señor nos pone en alerta de dónde es el origen y a quién fue Pablo en la cárcel desde Roma. Manda esta carta
Gloria a tu nombre, Jesús. desesperada, Espíritu de Dios. con las expectativas de que llegara el amor de nuevo Padre Santo. a este grupo de hijos de Dios Gloria a tu nombre, Señor. que estaban desviándose. Y es desesperado el llamado, porque si no nos despojamos del viejo hombre, en vano será. Sí, Señor. Esta Bendito Padre. iglesia estaba en mal estado. Esta iglesia había levantado templos, esta iglesia estaba organizada, era gente que venía de una cultura de disciplinas y de intelectuales, pero habían olvidado el primer amor. Gloria a Dios. Eso es lo que tenía el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan los que tuvimos la oportunidad de estudiar, de ver, de considerar a la iglesia de Éfeso? Wow. A la iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis capítulo 2, es la primera que menciona de las 7 iglesias. Santo Jehová. Estaba tuerta la iglesia, y aquí viene la oportunidad de que nosotros somos escogidos en la iglesia de hoy en día para que pongamos en orden y podamos cumplir con el propósito que estamos llamando los hijos de la luz. Y ahí ayer nos mencionaba de, bueno, que tenemos que desechar, ¿verdad?, la mentira, que tenemos que desechar nuestras malicias, nuestro mal camino, ¿verdad?, de todas las malas costumbres, de una boca sucia, donde habitan los espíritus inmundos, donde habita toda la malicia. Tenemos que desecharla porque la palabra tiene poder, poder de vida y poder de muerte. Tenemos que desechar todo lo que genere muerte. Y en nuestra boca somos llamados a que emitamos palabras para edificar, para contribuir a hacer el bien, a dar amor. Ese es el propósito de este Gloria preámbulo. a Dios, aleluya. Nos pide pues que andemos como hijos de la luz. Santo Jesús. Nos llama a que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto necesitamos que nuestras familias vengan a despertar? Que cada uno de nosotros vengamos a despertar como agentes vivos de ese organismo que llamamos iglesia. Gloria a Cristo Jesús. De que vengamos a ser agentes de luz, que vengamos a ser agentes de estimulación, Amén. de atraer almas al Señor Jesús. Entonces levantémonos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Gloria a Jesús. Hubo quien me conoció una vez, me gustaba, tomar, como lo he comentado antes, para mal mío. Y hubo un Gloria a hombre que Dios. me conocía, pero ya yo había venido a Cristo. Y él vamos haciendo un negocio, y en los negocios, cuando usted quiere sacarle ventaja al otro, usted lo prende, porque ahí en esa caída ya empieza a aflojar y sale el negocio, somos hermanos y todo eso, esos cuentos. Así que el hombre me dijo cuando me vio, mira, mirando así, estábamos en el aeropuerto, recién encontrado, y me dice, ¿quieres un whiskycito? ¡Wow! La carne me gritaría así, pero mi espíritu me dijo, no, porque quiero mantenerme embriagado en el Espíritu de Dios. Amén. Así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto le incomoda al mundo, esto le
los perturba. Evangélico dice escándalo y yo no sé cuánto y dando gracias. Son bobalicones. Pero el Señor nos dice lo contrario, que nosotros usemos la misma palabra. Porque es cuando tú ves a las vacas, ves a los camellos, ves a todos los que son rumiantes, están devolviendo Sí, lo que Señor. tienen por dentro para reprocesarlo y alimentarse bien. Así estamos nosotros, hablando con la palabra de Dios, con salmos, con cánticos. Este es el ambiente y el tono para que el Espíritu de Dios venga entre nosotros. Amén. A tomar plenitud y control de nuestra vida y dar los frutos del árbol bueno. Gloria a Dios. Esta es la buena voluntad de Dios. Así que llegamos al mero centro del asunto de lo que queremos tratar de hoy. Amén. Hay un tema general, es de que someteos. Esto no nos gusta, someteo. Había una boda y ahí estábamos nosotros en la boda del que se casaba. Y un hombre me dijo, mira chico, esto es lo del matrimonio. Es que tú pones un buey a arar, a jalar, y le pones uno joven. Wow, y el joven empieza a retorcerse y aquello es un curso tuerto y tuerto hasta que van cediendo los dos y se van sometiendo. Ya este era un hombre de cierta edad y había tenido muchos hijos y empiezan a hacer un surco derecho. Y aquí venimos que hagamos el surco derecho nosotros. Amén. Gloria a Dios. En someternos los unos a los otros. Tiene que someterse a la iglesia, el cura o el pastor, o el líder, el obispo. Tiene que someterse primero al Señor. Así Está enferma es. la iglesia. No da mensaje de unidad en el espíritu con el Señor. Sus mundanas y sus viejos hombres están bien afilados y pelan los colmillos que están escondidos detrás de un traje. Entonces nada sirve a la iglesia. Si las iglesias que están conformadas, hombres y mujeres que pretenden casarse, mujeres, hombres y mujeres que están casados y no están sometidos los unos a los otros, ya sabemos todos los desórdenes que se encienden. Esta iglesia estaba llena de esos desórdenes. Estaba mal líder, estaba mal la familia, los que se querían casar estaban mal, porque tenían pensamientos de que iban a lograr la ansiada felicidad. Someteos unos a otros. Estamos aquí, capítulo 5, versículo 21. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo quería casarme y cuando me fui a casar, yo, como había cometido tantos errores en la vida y corrí con consecuencias, Señor, cansado, voy a escoger y me voy a equivocar de nuevo, por favor, sé tú, escógela. Bueno, ustedes han visto el resultado final. Dios me presentó la idónea, me terminó de tumbar el pelo que me quedaba. ¡Ay, pero no! esa esposa preciosa, Dios me ha bendecido grandemente. Ayer la benevolencia del Señor. Gloria a Dios. Y una de las Amén. cosas que yo puse por delante fue la palabra de Dios. Hermano, nosotros nos conocimos a través de la internet, una página de cristianos que buscaban aparearse con otros cristianos. Que por cierto no son perfectas, pero Dios usó ese instrumento. Pero yo puse la palabra de Dios por delante. Así Y escogí esto. En el perfil yo le decía a las mujeres potenciales que se pudieran acercar a mí, que esto era lo que yo creía. Muchos pasaron y ni siquiera vieron el perfil mío, porque cuando ven la palabra de Dios, lo que se espera, yo esperaba una esposa. Bueno, hey, esposa, aquí está un potencial esposo, en esto creo, vamos a unirnos, creyendo esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No, tú no conformas mis planes. Porque el marido es cabeza de la mujer, mucho menos. Aquí la que va a mandar soy yo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Está diciendo que sea esclava mía, yo dictador, y aquí mando yo. Mentira, no está diciendo eso. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad, aquí está la contraparte, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este tipo de amor estamos dispuestos a dar nuestra vida Sí, por la amada esposa. amén. Él me ha enseñado el amor más puro y más lindo Bueno, de parte de Dios. Viene de Cristo. Hermoso. Que Dios me bendiga a mi esposo siempre. Gracias. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado para verdaderamente amarla en acción, que se ha traducido en obra? ¿Estás loco? Yo voy a pagar esa cuenta. No. Santo Dios. Un colchón, bueno, nah. Vestida, nah. Salud, nah. Que se edifique en formarse, desarrollarse intelectualmente, no. Aquí el único que puede surgir soy yo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito Dios. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus propios cuerpos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció más a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Así es, amén. Esto es un tremendo mandamiento. Mira, el propósito del matrimonio está bien en las consecuencias de que seamos felices y que tengamos compañía. Muchos o algunas, hay quienes se han acercado a mujeres por fortuna, por fama, y hay hombres que se han, mujeres que se acercan a hombres por obtener el poder, que la sostengan, que la malcríen y que pudiera tener una vida supuesta de felicidad. El propósito del matrimonio no es el nuestro. El dueño de la vida, de la existencia, el que constituyó al hombre y a la mujer, es Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él nos exhibe un amor de unidad del Señor Jesús y Él, de la gloria como fue antes de la fundación del mundo. Amén. Y como la es hoy en día, porque el Padre tiene placer en el Hijo y el Hijo tiene placer en el Padre. Bendito Padre Santo. Y en ese amor, en ese romance puro y verdadero de unidad, hay sujeción, porque el Señor Jesucristo no deja de ser igual al Padre, si no, no es Dios. Y el Espíritu Santo no sería igual al Padre, al Hijo,
si no hay unidad, si no tiene verdadero poder de igualdad, porque son uno solo. Amén. Pero el rol que cada uno ha jugado, esa es la imagen de Dios, la perfección, el equilibrio, la justicia, la paz, porque entre ellos reina la paz. ¿Se puede imaginar que el Espíritu Santo se le fueron los tapones? Perdón, Señor Dios Todopoderoso, por hacer un antropomorfismo, un ejemplo. Hay guerra. O del Señor Jesús se hubiera revelado: Padre, pasa esta copa de mí, pero hágase tu santa voluntad, sujeto hasta lo último. Amén. Ese es el amor que el Señor quiere en nuestras familias. Sí, Señor. Nuestras familias están extinguiéndose, desapareciendo, porque no se parecen al amor de Dios. Gloria a Dios. El propósito del matrimonio es replicar la imagen de Dios en la familia. ¿Se parece nuestra familia a Dios en qué? ¿Hay unidad? Mujer, tú te has sujetado como Cristo se sujeta al Padre. Nos puso por cabeza, tremendo, dificilísimo, porque es el responsable. Vemos una mesa larga y en un extremo generalmente se sienta el jefe de los jefes que están allí, pues son vicepresidentes, ministros. Cada vez que uno de esos se revela, o lo echan afuera, hay que renovar el gabinete, o se sujetan. Tiene que haber uno que tome las decisiones. No quiere decir que los que están en el proceso de discernir un problema no son importantes. La mujer fue llamada a sujetarse, tiene que haber un orden. No es que Cristo no fue llamado a sujetarse, pero halló placer en el éxito del plan del Padre Celestial. Amén. Esa es la diferencia. Y el Señor Jesús comprendió su rol y su situación y fue obediente hasta la muerte. Gloria a Dios. Y eso mismo fue lo que lo glorificó. Mujer, ¿te has levantado para hacer un matriarcado? Te comprendo, porque allá la maldición que fue recibida por Adán y Eva, una de ellas fue que el deseo de la mujer fuera hacia el hombre. No es el deseo sexual, el deseo de gobernar. Eso es totalmente natural en la carne. Hombre, bobalicón, que te has sometido a Eva y caíste como tonto y caímos todos los demás. Ay, Santo Jesús. Porque nos sucumben. Dios. El encanto, porque la queremos tener por el momento marital. Y bueno, sí, bueno, lo que tú quieras, chica, no es. Y le entrega a los hijos, y le entrega a la suegra, y le entrega todas las necesidades. Yo tengo, como yo escuché uno decir, yo tengo reservado el día del béisbol para mí, mis amigos. Y hay unas que dicen, yo tengo el día reservado de una cita con mis amigas. Y ahí vamos a la barra y nos echamos los chismes y los cuentos y gozamos un mundo. Siempre el egoísmo. Siempre centrados en nosotros. ¿Dónde está? El placer de la responsabilidad lo llaman sacrificio, pero cuando uno aprende que tú te sacrificas por el bien de la familia, pasa a ser un placer. Porque no hay mayor placer que recibir del Dios Todopoderoso. Lo estás haciendo bien, hijo. Lo estás haciendo bien, hija. Amén. Quiero ahondar más en ese proceso de analizar las cosas que tiene una familia. No hay familia que no afronte calamidades de los hijos, de afuera, injusticia, la falta de trabajo, o la decisión correcta de cuál es el camino a seguir. Y la mujer que a lo mejor es avispada y la vino dotada y tiene inteligencia de sobra y el marido no es muy inteligente, ella se roba el show. Mira, tú lo que vas a hacer es esto y te callas. No, aquí no, tú no tienes ni voz ni voto, aquí quien lleva
los pantalones soy yo. Ok, y lo he visto, en la realidad lo vi. ¿Qué vas a hablar tú, chico? Tú podrás ser abogado afuera, pero aquí la que lleva los pantalones soy yo. En este desorden que no funciona el Espíritu de Dios, porque Él ha creado un orden para que fluya el Espíritu de Dios, fluya su santa voluntad. Porque si los que construyen una casa, si no estás atrás de eso, Jehová, Dios eterno, en vano la construye. Sí, Señor. Bien, he aquí un secreto. Yo he estado en el mundo de los negocios, yo me tengo que sujetar a veces al señor banco, al señor, ¿cómo se llama eso? El cliente, al mercado, la fuerza, las tendencias, al gobierno. Y todos tenemos que estar mandados de alguna manera y sujetos. Y Dios, este ejemplo del muchacho que salió y le dieron una... ¿tú quieres el permiso? Anda a tu mamá. Y fue, le dijo a la mamá, sabiendo que el papá es más blandengue, a lo mejor la mamá le dijo, mira, vete al papá, que se vaya. Y salió, y ya sabemos la consecuencia, era contra las autoridades, la disposición de lo que Dios ha dispuesto, porque algún orden tiene que haber en el planeta Tierra. Y ya sabemos las consecuencias de malas decisiones que nosotros los padres tomamos. Entonces, hermano, aquí tenemos dos fuerzas, la mujer que quiere gobernar, el hombre que muchas veces que tiene la lucha afuera de conseguir el pan y cede y entrega, pues son responsabilidades llegar a aquel infierno. Yo quiero salir, yo quiero esto, quiero que me compren, y la mujer quiere otras cosas, y hasta las personas que trabajan en la casa tienen necesidades, y eso es un desastre. Pero si nos manejamos en el orden de Dios, tu mujer puede ser muy inteligente, extremadamente inteligente, y tienes un hombre que no es tan inteligente, pero tú puedes usar el proceso de discernimiento de qué son las opciones, y tú, hombre, despierta. Si ella es más inteligente y hasta está más preparada académicamente, vamos a escucharla. Pero sabes, la decisión final, ¿a quién se la puso Dios? La responsabilidad va a ser tuya. Para bien las orejas y pídele a Dios en ese momento que te dé discernimiento espiritual. ¿Qué conviene más a la familia? ¿Qué conviene más ante los ojos de Dios? ¿Qué conviene más para la protección de nuestros hijos? Escucha. Si tú no tienes ni siquiera qué idea aportar, escucha. Mujer, sujétate ante Dios. Amén. Así es. Y deja que tu marido decida, así sea bien o mal. Déjalo. Gloria a Dios. Cede tu lugar. Cede al Espíritu Santo. Si tú has expuesto todo con inteligencia y por lo mejor de tu hogar, o entre ustedes dos, o para tus hijos, háblalo, dilo, denúncialo. Porque finalmente el que está a la cabeza de esa mesa, quien lo puso fue Dios. Señor, amén. Si se está haciendo en ese orden, y si este hombre en oración, en actitud ante Dios, Señor, ¿es esto lo correcto que debemos decidir? Da tiempo. Wow, santo Dios. Amén. Da oportunidad a madurar. Da que el Espíritu Santo sea el que actúe. Deja que tome lugar el orden. Y finalmente, o sea, es un proceso de discernimiento. Mujer, tienes tu oportunidad de ser escuchada. La responsabilidad es de él. Mía, llevar la responsabilidad sobre todo de la decisión. Déjalo, te vas a sentir mejor. Él es el que se va a desbaratar si está escogiendo el camino del diablo. Si está escogiendo el camino de Dios, va a ser bueno. Amén. Dios no quiere cosas malas para nuestros Sí, hogares. Señor. Hermano, no tocamos a los hijos. Mañana. Vamos a tocarlo mañana. Es importantísimo.
en este equilibrio y en esta orden, en estos roles. Tenemos que ser imitadores de Dios, no somos imitadores de la psicología moderna o de los atractivos de reglas y religiosas. Dios no quiere dictadores. No. Dios quiere un proceso de sabiduría. Imitadores. Sí, Señor. Y la paz, el bienestar, la felicidad viene. Y esa familia que está fundamentada sobre la roca, en el ejemplo de Dios, tendrá éxito. No se Amén. extinguirá. Sí, Señor. Y lo que siembres en los hijos, este orden, ellos lo van a buscar. Tú, mujer que quieres un esposo, tú, hombre que quieres un esposo, haz esto y vas a tener éxito. Yo doy gracias a Dios que esto lo estamos viviendo. Amén. Gloria Porque a Dios. no tomamos una decisión en la familia hasta que no tengamos la aprobación del Señor. Sí, Señor. Ella podrá decir, hablar y estirarse y encogerse. Pero si se decide por las emociones, por el arrebato de ser la líder y ser la cabeza del hogar, ese matriarcado no tiene éxito. Así es. Amén. Tú, hombre, yo, hombre, vamos a lucir como alfeñiques. Y vamos a llevar la responsabilidad final, que lo digamos ahí, bueno, que se haga tu voluntad. No se hizo la voluntad de Dios, sino tu voluntad. Yo, lo que tú quieras. Dios Santo, Padre Celestial, Amén. Gloria a Dios. sé, porque no es de Freddy, sino es de tu santa voluntad, tu palabra lo dice. Amén. Nos sujetemos los unos a los otros. En el orden tuyo, Señor, Santo los Dios. acogemos. Bendito sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los amo en Cristo. Un privilegio servirte, Señor, en la voluntad tuya. La paz perdura entre nosotros. Shalom.